So in Matthew 13 is the parable of the sower. En Mateo 13 encontramos la parábola del sembrador. Why don't we read the whole thing 18. in the parable and the explanation? Ok, voy a empezar a leer Starts primero, in verse 1, yeah. empezar con el versículo 1 All the way to the 8. hasta el versículo, Get it up, back hasta el 8. sound. Perdón, Mateo 13 del 1 al 8. Este tiene un poquito de eco, creo. ¿Está bien, hermanos? ¿Se escucha muy alto o está bien? Es fine. Ok, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. So everyone has ears to hear. Nosotros aquí tenemos oídos para oír, ¿verdad? Nosotros tenemos oídos para oír, ¿verdad? Amén. So when Jesus gives the explanation of this, Cuando el Señor da la explicación a esta parábola, he says that everybody hears his word. Él dice que todos escuchan su palabra. Now we have to explain what are they hearing now? When he explains it starts in verse 18 and 19. Voy a leer el versículo 18 y el versículo 19. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. And so the word of God, when somebody hears the word of God, Aquí alguien escucha la palabra de Dios. now is it talking about what are they hearing? What are the people hearing? ¿Qué es lo que estas personas estaban escuchando? ¿Qué es lo que estas personas estaban escuchando? God's word, muy bien. Okay, everybody's hearing the word of God, Ok. but are they hearing the truth? Pero escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿estamos escuchando la verdadera palabra de Dios? That's what Jesus is asking here. Por eso el Señor nos está diciendo acá. Why don't we keep reading the rest of the explanation? Voy a seguir leyendo el resto de la explicación. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Okay, so you can see that some hear
they're going to bear much fruit. Aquí nos dice entonces que muchos van a dar fruto, But not everybody's going to bear the same. pero no todos van a dar la misma cantidad de frutos. Some will bear 30 times, Algunos van a dar some 60. al 100, al 70 y al 30 por uno. So, and some 0, right? Y algunos tal vez nada, cero, ningún fruto. The ones that were sown among the thorns. Por ejemplo, aquellos que fueron sembrados entre espinos, ¿ok? Este es el que oye la palabra. So everybody here hears the word. En estos ejemplos, aquí todos escuchan la palabra, en cada uno de los ejemplos que mencionamos. Okay. Verse 20, it says they hear the word and receive it with joy. Y en el versículo 20, ¿no? Dice que escucha la palabra y la recibe con gozo. And verse 22, En el 22, those who hear among the thorns, they hear the word. ellos que cayeron espinos también escuchan la palabra. And then the other ones, the last ones, they hear the word and understand it. Y en el 23 dice, estos escuchan la palabra, pero la entienden. So the last ones are the ones that understand. Y estos son, porque la entienden, estos son los que están produciendo el fruto. See, it's not just hearing the word of God. No tan solo es escuchar la palabra de Dios. I mean, every time you hear the word of God, is it the truth? Algunas veces, hermanos, les preguntamos, ¿han escuchado la palabra de Dios? Pero hay veces piensan que alguien la está dando y es la verdad o no es verdad. ¿Sucede o no sucede? It might happen. So what about when the devil was talking to Eve? ¿Se acuerdan cuando Satanás, la serpiente, le habló a Eva? ¿Se acuerdan? Sí. Okay. Was she getting the truth from him? ¿Ella escuchó la verdad a través de él? So sometimes No. people use the word of God to deceive others. Algunas personas pueden usar la palabra de Dios para engañar a alguien. It's so loud, it's Okay. making a sound in the back. Algunas personas usan la palabra para engañar. Okay, so the next parable that's what this is talking about. La siguiente parábola, el trigo y la cizaña. And we're going to just read the explanation of it. Voy a leer la explicación. Es I el- don't think they know the parable. Ok, voy a leer toda la parábola mejor. 24 hasta el 30. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. All right, so now he's telling us that that there's a difference between receiving the truth and receiving just the word of God, but receiving the truth also. Hay veces, hay momentos en que hay mucha diferencia en que podemos recibir la verdad que viene de la palabra de Dios, como también podemos recibir lo que no es de Dios. So, because the seed that's getting planted is still the word of God.
La semilla que se planta es la palabra de Dios. But the question is, what's the Word of God doing in you? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que la palabra de Dios está haciendo en ti? Let's read the explanation that Jesus gives. Voy a leer la explicación ahora. That's in verse 37, huh? Sí, voy a empezar del 37 hasta el 43. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. So you notice he says the good seed. La buena semilla, That means it's the truth. la verdad. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera como que se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este ciclo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Okay, so two kinds of seed are getting planted. Hay dos clases de semilla que ha sido And plantada. it's growing two kinds of people. Y está creciendo una en dos clases de personas. So what he's talking about here Aquí lo que nos dice, is what kind of fruit are we bringing forth? ¿qué clase de fruto nosotros estamos trayendo? What kind of fruit does God want us to bring forth? ¿Qué clase de fruto el Señor quiere que llevemos? The fruit of the Spirit, how love. ¿Qué tal? El fruto del Espíritu, que es el amor. Let's go over to Galatians. Gálatas, Galatians chapter 5. capítulo 5. So the fruit is being, the seeds are being planted, Las semillas han sido plantadas, but the hermanos. plant has to grow, Y esto tiene que crecer. right? No matter what, the plant's going to No grow. importa cómo, pero esto tiene que Remember what crecer. Jesus said? El Señor nos He dijo, said, beware of false teachers, false hay prophets. que tener cuidado con las falsas enseñanzas, con los falsos They're profetas, like sheep and they're like wolves in sheep's clothing. porque son como lobos que están atrás del rebaño. He said, beware. How does he say it? He said, a bad tree cannot bear good fruit. ¿Se acuerdan que el Señor decía que un árbol malo no puede dar buen fruto? ¿Verdad? ¿Ok? And a bad tree cannot bear good fruit. Y el árbol que es malo no puede dar buen fruto. So in Galatians 5, Gálatas capítulo 5. that's where it talks about the fruit of the Spirit. Ahí nos habla sobre los frutos del Espíritu, hermanos. Gálatas capítulo 5. 20, verse 22 and 23. Versículo 22 y versículo 23. The fruit of the Spirit is love and joy and peace and long patience. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. So this is what God's trying to put in us. Eso es lo que el Señor está tratando de poner en Now nosotros. everybody has these in the world, don't they? Yo sé que tal vez en el mundo, tal vez muchas personas puedan tener alguno de estos. Right? Everybody knows how to love. Muchas personas saben cómo amar. Even the worst person in the world, Aún la peor persona en el mundo, even if he doesn't love his mother, he might love a puppy. tal vez no love a pueda, puppy dog. no ame a su madre, pero puede amar a su perrito, ¿verdad? So everybody has patience, Todos, la mayoría de las personas tienen but paciencia. God wants to put long patience in Pero el us. Señor quiere poner en nosotros una paciencia que sea See, larga. everybody has their own version of love. Porque lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra propia versión de lo que es el But amor, God wants to put His de version lo of que es us. la bondad. Pero el Señor quiere poner la versión que Él tiene en nosotros. Now, what's His version? ¿Cuál es la versión que Él tiene para nosotros?
What does God's love look like? ¿Cómo es el amor de Dios, hermanos? ¿Cómo es el amor de Dios? Perfect, big, good, Okay. Misericordioso. merciful, bien. Okay. Ujú. Let's go over to John chapter 13. Juan capítulo 13. If you remember what Jesus said about love, El Señor Jesucristo nos dijo he said even sinners know how to love those who love them. que aún los pecadores saben amar a quienes los aman. Right? So everybody knows how to love. It's something God has put in all of us. Todos, All the creatures. la mayoría de personas sabe cómo amar. El Señor ha puesto un sentimiento en nosotros, sus criaturas, ¿ok? But look what he says about love in Pero verse mire lo que 34. dice en el versículo 34, Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Right, 'cause so he's saying here, don't love like your old way of loving. No ames como tú piensas que debes Not the amar. way you learned in the world. No de la manera como Not aprendiste the way en you el were taught from your mundo. parents. No como tal vez aprendiste de sus padres. But love the way Pero I love. ama como yo os he amado. So God has a higher standard of El love. Señor tiene un estándar alto de lo que es el amor. And like he says to love your enemies, right? Porque el Señor también nos dice, ama a tu enemigo, ¿verdad? But what he did here before he gave the commandment, Lo que Él hizo antes de darnos estos he gave us mandamientos, an example. Él nos dio un ejemplo. What does the love of God look like? ¿Cómo es el amor de Dios, hermanos? ¿Cómo es el amor de Dios? So starting in verse 4, he rose up from the supper and began to wash their feet. En el capítulo 13, en el versículo 4, Él comenzó a lavar los pies de sus discípulos, So why ¿verdad? don't we read it? Voy a leer del 4 hasta el 10. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Okay, so what does the love of God look like? Entonces, ¿qué es lo que el Señor hizo? ¿Con qué amor Él hizo esto? ¿Cómo Él se presentó? ¿Qué hizo el Señor? No, servir y Serve sacrificar. and Exactly, right. sacrifice. It looks like serving. Very humble. Exacto. Él se puso en la posición de un sirviente. So the love of, whenever you're doing something for Cuando somebody, nosotros hacemos algo por it alguien, has to be done in humility. lo tenemos que hacer con humildad. And he was showing here that Y nos está enseñando acá el Señor the love of God has to be willing to take the lowest place. que el amor que Dios tiene para nosotros es que nosotros nos pongamos en un lugar sumiso, un lugar abajo. So this is the love, that this is the fruit that he's trying to put in us. Eso es el fruto que Él está tratando de poner en nosotros. So let's go over to Mark chapter 4. Marcos capítulo 4. Starting in verse 23.
Versículo 23. So this is again the same parables. Parable of the sower is right in front of this. Seguimos con detrás de la parábola del sembrador, siguiéndolo. He also, but this time he says, if anyone has ears to hear, let him hear. And also he says, be careful what you hear. Aquí también aún nos sigue diciendo, tengan oídos para oír, pero tengan cuidado con lo que escuchen. Voy a leer versículo 23 hasta al 24. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. So he says, be careful what you hear. Hay que tener cuidado con lo que nosotros escuchamos, What measure you use porque con la medida que uno will mide, come back to you. tú también te va a regresar a ti igual. Remember he said, don't judge unless you want to be judged. No juzgues si no quieres ser juzgado. Forgive if you want to be forgiven. Perdona si quieres ser perdonado. So God, he's telling us, you're going to, however you treat others, Como tú tratas a los demás, he's going to, it's the way that you're going to be treated. el Señor te va a tratar igual a ti. So he's saying, be careful what you hear. Be careful what goes into your heart. Cuidado con lo que escuchas y cuidado con lo que tú tienes en tu corazón. He says, those that hear shall be more given. Aquellos que escuchen se les va a dar más. So he's talking about the truth. Es decir, se les va a dar So la verdad. if we're doing what we believe, Si uno hace lo que uno cree, more will be given to us. el Señor más nos va a dar. If we don't do what we believe, Si no hacemos What we lo que understand, creemos, lo que entendemos, we may not get more, God might not give us more understanding. tal vez el Señor no nos va a dar más entendimiento. And what's the result of that? ¿Y qué pasaría si esto sucediera? The plant isn't going to grow anymore, is it? ¿Qué pasaría pues? No vamos a crecer. No conseguimos el perdón de We la are, salvación. we're seeking for forgiveness for him. Yeah. Ujú. But if we stop getting the truth, we're going to stop growing. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos más entendimiento, si no conocemos más de la verdad, nosotros vamos a quedar estancados y no vamos a crecer. I've seen people over the years, they're stuck in one place He visto muchas personas because they don't want to change, que no cambian, they don't want to, se quedan ahí estancados and then they don't grow anymore y ya no crecen más, because what they're hearing, porque lo que they're escuchan not doing. no les está ayudando en nada. Now let's keep reading here. There's another parable starting in verse 26, Voy a leer versículo 26 29. hasta el 29. Ahí mismo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Now, when I first read this many years ago, Yo leí esto muchos años atrás. why is this in the Bible? ¿Por qué esto se refiere aquí en la Biblia? ¿Qué quiere decir? Everybody knows when you put a seed in the ground Porque todos sabemos que cuando ponemos una semilla en la tierra and pour some water on it, y it's going to ponemos grow. agua, va a crecer. Right? That's obvious. Es muy obvio, ¿verdad? But what he's saying here is be careful what you hear. Pero aquí realmente nos está diciendo, Because of whatever you go put in your ears and goes in your heart, hay que tener cuidado con lo que escuchemos, porque lo que nosotros escuchemos va a ir a nuestro corazón it's going to grow. y va a crecer. Whether it's good teaching or Así bad sea teaching. una mala enseñanza o una buena Whether enseñanza, it's fault, whether it's truth or whether it's así deception. sea verdad o sea decepción, It's going to grow. esto va a crecer. Take the Gospel of, Sí, hay un evangelio, what's it? el evangelio de la prosperidad. Prosperity. ¿Han escuchado el Name evangelio? it and claim it, right? Aquellos que claman y dicen,
Ajá. If that's what you want is to get more things, Si uno quiere eso, la de obtener cosas, and you believe those things, covetous is just going to grow in your heart. y tú crees en eso, desgraciadamente, And nobody la avaricia nobody va a can ever- crecer en tu yeah, corazón. nobody can ever be satisfied with those things. Y la verdad que nunca vas a estar satisfecho. But if you listen to the wrong things are going to grow up inside you. Él trata de decir que aquellas cosas que escuchamos mal, eso va a crecer también dentro de nosotros. Las cosas equivocadas. There's one more parable in verse 30. Versículo 30. Y decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. So what it's saying is whatever you plant is going to grow. Lo que nosotros plantemos va a crecer. Remember the wheat and the tares parable? ¿Se acuerdan la cizaña y el trigo? The devil he's planting deception in people. Satanás está haciendo lo mismo ahora. Está plantando decepción en las personas. And that seed's going to grow. Y eso If you va let a it. crecer If you let si it. nosotros se lo permitimos. Just think about Eve when she was in the ¿Se garden. acuerdan cuando Eva estaba en el jardín? What kind of fruit did she grow? ¿Qué fruto ella dio? She first had the truth. Primero, ella She had sabía, the word of God. tenía la palabra de Dios. But then it got mixed with something false. Pero ella entendió la falsedad que le estaban diciendo. And so it brought forth the wrong fruit. Entonces ella dio un fruto, pero un fruto que And ya it no ended era up bringing, digno. it ended up bringing death, didn't it? Y ese fruto le consumió y le trajo muerte. So God, He wants us, the Lord's saying, be careful what you hear. El Señor nos está diciendo, hay que tener cuidado con lo que escuchemos. You know, if all you're doing is listening to the internet, Si todo lo que uno hace es escuchar y ver el you're internet, not going to get much good teaching. no vas a encontrar buena I mean, enseñanza. there's an ocean of teaching out Yo there. sé que hay un océano de enseñanza ahí, But if you can find the one little truth that's in there, good luck. pero si encuentras un poquito de verdad, es tener mucha suerte ahí. So God is saying, El Señor nos está diciendo, I always, people we teach at home back in Las Vegas, I tell them, nosotros don't listen to too many teachers. enseñamos en hogares y siempre les advertimos y les enseñamos a los hermanos que tengan cuidado en escuchar a muchos predicadores, a muchos maestros, que tengan cuidado. So God wants us, He wants us to bear much fruit. Porque el Señor quiere que nosotros demos buen fruto. So if I ask you, who wants to bear 100 times, Si yo les pregunto, ¿quién quiere dar 100% de frutos? how many are going to raise their hand? ¿Cuántos van a leer sus manos? Everybody wants that, right? Todos queremos eso, ¿verdad? But is that going to happen? ¿Va a suceder o no va a suceder? According to the parable, is that going to happen? Aquí, de acuerdo a esas palabras que hemos leído, nos dice que va a suceder o que no va a suceder. Va a suceder. It's gonna happen. So everybody's going to bear 100 times. ¿Usted cree que todos van a dar 100%? No. No, some todos. people are going to bear 0. Algunos ni siquiera van a dar 1, van a dar 0. So I want to talk about now, how is that possible? Entonces, ¿cómo puede ser esto posible que alguien no dé nada? How can we No bear more frutos. fruit? ¿Cómo podemos dar How más can we make fruto? sure that we're bearing ¿Cómo podemos estar as much seguros as we can? que estamos haciendo bien para dar más de lo que tenemos? ¿Cómo estamos seguros? First, let's go to Luke chapter 3. Lucas capítulo 3. So the first thing is, you have to get the truth. La verdad, lo primero que tenemos que hacer para dar 100% es saber la verdad. And the truth
should tell you Y la verdad to be doing something for people. es cuando uno está haciendo algo por alguien. So Luke chapter 3, this is John the Baptist. Ese es Juan el Bautista. He was preaching the same message as Jesus. Le estaba predicando el mismo mensaje que nuestro Señor Jesucristo. Repent, for the kingdom of God is at hand. Arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. Look at verse 7 and 8. Voy a leer versículo 7 y versículo 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Okay, so bring forth fruits. Traigamos frutos, dice acá. Something that shows that you repented. Algo que demuestra que realmente has arrepentido. Now, if you have ears to hear, you can say, Si tenemos Lord, what? What oídos should I para do? oír, lo primero que deberíamos de decir es: Señor, ¿qué cosa puedo hacer? And that's what they're asking him. Y aquí le decían esto a él, Verse 10 and 11. versículo 10 y 11. Y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. So he's telling us we have to share, don't we? En otras palabras, nos está diciendo acá que podemos compartir lo que tenemos. If you have extra, Si uno tiene share algo with extra, somebody who doesn't have. dale al que no tiene. So he's saying you have to do something. En otras palabras, aquí nos está diciendo que tenemos que hacer algo, hermanos. So let's go next to Colossians. Libro de Colosenses, Colossians chapter 1. capítulo 1. So we have the truth. We know we're supposed to give. ¿Ok? Primero, sabemos la verdad. Segundo, sabemos que podemos dar a alguien. Now, what's next? That's the question. Ahora, ¿qué sigue? Because the scripture says that's not enough. Tal vez no es suficiente. Okay, so we're going to read. This is a prayer. that Aquí, Paul prayed esta for the church. es una oración que el hermano Pablo estaba haciendo por la iglesia de los colosenses. Now, why do we pray for things? ¿Por qué nosotros oramos? Why would Paul pray for the church? ¿Y por qué usted cree que Pablo oraba por esta iglesia? Para que tengan salvación. They can have salvation. Okay, Para que conocieran la verdad. So they will know the truth. yeah, Ujú. okay. Muy bien. So usually we pray for things because we don't have them. Nosotros oramos por cosas que tal vez aún el Señor no nos ha dado, And we might not have, we might not have it. o tal vez nunca suceda. Oramos por algo, porque suceda algo, ¿verdad? Tal vez no suceda. So verse 9 and 10. Voy a leer versículo 9 y versículo 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Okay, so he's praying that they Él está orando be filled with wisdom and all spiritual understanding. que ellos o nosotros también estemos llenos de sabiduría y de conocimiento. Right? Because that might not happen. Porque tal vez, quién sabe, Right? Especially if they're listening to the internet. tal vez no lleguemos a ese punto. Por ejemplo, si seguimos enfocándonos en cosas como el internet, ¿ok? Now look at verse 10. Versículo 10. That you might walk worthy of the Lord. Not everybody walks worthy of the Lord. Para que andemos como es digno del Señor. I've been in many churches over the years. En muchos años he
visto muchas And I've iglesias seen every kind of sin y he visto that you see in the world, I've seen in the church. pecado que hay en el mundo, también lo Not hay en la everybody iglesia. who says they're a Christian walks worthy of the Lord. Algunos cristianos no caminan como debería ser, que debe ser dignos del Señor. Next it says, be fruitful in every good work. Y además nos dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. So he's praying for them to be fruitful in every good work. Él está orando para que los hermanos den frutos en toda buena So- obra. The question is, how can we do a good work and not be fruitful? ¿Cómo? Entonces él se pregunta, ¿puede haber un momento en que nosotros hagamos obras, pero esas obras no tienen ningún fruto? ¿Puede suceder? Cuando no las hacemos de corazón. When you don't do it with your heart. Cuando Amén. esperamos algo a cambio. When you get something in exchange. And Amén. when you say, if you do this for me, I'll do this for Si tú haces esto I'll do por something for mí, you. yo te voy a dar esto. ¿No? Algo así más o menos. Okay, what else? ¿Qué otra cosa? A la falta de humildad. When you don't have humbling. ¿Ya? Yeah, Cuando no hay, humility, no hay- yeah, that's right. cuando no hay humildad, muy bien. Very good. Y el quererse aprovechar. When you take advantage, ¿sí? Cuando quieres aprovecharte de alguien. Ujú. Por lo menos hoy en día en las redes sociales En the Muchos- internet. se disfrazan de personas humildes They tell the sound that they are really humble people. y llegan a ciertos sitios And there are certain places. y vulneran los derechos de las personas, la privacidad y también lo hacen con conseguir dinero y con humillar a las personas. And they try to do the take advantage of the people. Muy bien, sí. Es Yeah. Que sería hacer el bien sin recibir nada a to cambio. do good things without anything in return. Muy bien. Yeah, so that's the love of God. Ese es el amor de Dios. Yeah. So if you want to get a pat on the back, oh, I'm so Pero si good. quieres que alguien te diga qué bueno que eres, Exalt yourself. que te exaltes That's porque has not, hecho algo bueno, that's not the love of God. eso no es el amor de Dios. That's not very true. Eso no es dar frutos. So let's go over to 1 Corinthians Primer libro de Corintios, chapter 13. capítulo 13. Paul describes exactly what we're talking about. Pablo describe exactamente lo que estamos diciendo. Primera de Corintios, capítulo 13, Verse 3. versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Right, so when I do something good for somebody, Si yo hago algo por alguien, I have to have the fruit of the Spirit. yo tengo que tener el fruto del Espíritu en mí. See, God, He's interested in our motives, Porque right? el Señor está interesado en los motivos The que reasons why we do tengamos, things. las razones por las que hacemos acciones. So if I do something because I want a pat on the Porque si back, yo hago algo tan solo por un reconocimiento, God's going to say, El Señor te va a that decir- fruit is no good. realmente That's nothing. ese fruto no significa nada para el Señor. Porque estoy agradando al humano, no a Dios. Yeah, because you pleasing man, no God. Right, Exactamente, right. estás complaciendo al hombre, pero no a Dios. What about if you give out of obligation? ¿Qué pasa si uno da algo por obligación? What if you're bringing money, putting it in the box, No está dando el 100%. Pero por obligación, si tú das algo or because you feel guilty? porque tienes que hacerlo o porque te sientes culpable. I mean, Porque es como si no tuviera ningún valor. It doesn't have a value. Amén. Exactly, Exacto. God wants a pure offering. El Señor quiere que demos una ofrenda pero que sea pura. You know, see, we make mistakes in life Podemos cometer errores, and we sin, podemos pecar, often with our tongue or something, tal vez con nuestra lengua o algo. but that doesn't mean that we can't have a pure heart. Pero eso no quiere decir que no podamos tener un corazón What God, puro. when the Lord says, you know, the pure in Cuando heart el will see Señor God, dice, los puros de corazón
van a He's ver talking a about Dios. the motives of our heart. En realidad está hablando del motivo, los motivos que tenemos dentro de nuestro corazón. You know, it's talking about sin too, but it's also talking about the motives. Está The motives hablando are what are sin also. los motivos se refieren lo que uno tiene. So God is always looking at why are we doing things, and we have to look at that ourselves El too. Señor siempre está viendo la razón por lo que nosotros hacemos cosas. Y lo que pasa es que nosotros también tenemos que analizarnos a nosotros mismos. ¿Por qué estamos haciendo eso? La intención del corazón. La intención del corazón es muy importante. And why are the good works important? ¿Y por qué estas buenas obras son Because importantes? they're not the same. Fruit and works are not the same. Frutos y obras no son lo I mean, mismo. they're connected, Tienen but conexión, they're different. pero son distintas. Think of it like this. Por ejemplo. The farmer's growing he's got a big apple tree, Hay un agricultor que tiene un árbol inmenso de manzanas and they're big, beautiful apples. y son bellas esas manzanas. And nobody's eating them. ¿Qué pasa si nadie las They're just está? falling on the ground, rotting. Se caen y se pudren y nadie las está saboreando. That's what works are for. Ese Se es pierde, la cosecha está perdiendo. y lost everything. Yeah, Muy so the works are like a vehicle for the fruit. Nuestras obras son como una manera, un vehículo que nos conduce a que demos buenos If you frutos. never open a door for somebody, how Si do they know your si kindness? tú no abres la puerta para alguien, ¿cómo esa persona va a saborear tu bondad? Because God wants everyone El Señor to quiere taste the fruit that He's putting in us. que todos saboreemos el fruto que Él ha puesto dentro de nosotros. And that's why the scriptures teach us Y las over and over, escrituras nos enseñan una y otra vez, many times to do good works. muchísimas veces, a hacer buenas Because obras. that's how the fruit is tasted. That's how the De fruit esa is manera, las personas pueden saborear el fruto que nosotros Right. tenemos. God wants us to love. El Each other. que nos amemos He wants to love- unos a los otros. He wants to love others through us, right? El Señor quiere que amar a los demás, pero quiere que ese amor sea a través de nosotros. And He doesn't want you to love with your version of love. Pero no, His version of love. no con la versión que uno tiene, sino con la versión que Él tiene Right? para With nosotros. that humble love, that Con un service. amor humilde, con el amor del sirviente. So, I think we've talked about plenty of scriptures tonight. Creo que hemos hablado muchas escrituras, mencionado We're muchas. gonna finish with one more. Hay un último verso, Ephesians chapter 2. Efesios capítulo 2. Verse 8, 9, and 10. Versículo 8, 9 y 10. So chapter 2, Ephesians. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So God has made it. He created us for good works. El Señor nos ha creado para buenas obras. Why did He put Adam and Eve in the garden? Y los puso a Adán y Eva en el jardín, ¿no? ¿Para qué los puso? para que disfrutaran del paraíso. To enjoy the paradise, Yeah. But it says that Para que multiplicara la tierra. multiply the earth. Administrar la tierra. Y alabarán a Dios. So, to praise the Lord. to tend the garden. You're Él, supposed to take care of the garden. él les dijo que ellos tenían que estar a cargo del jardín, ¿verdad? Ese era su trabajo, ¿verdad? All those others were extras. Ajá. Lo demás. Okay. So he was put there to work. El Señor les dijo, tienen que trabajar ahí, And ¿verdad? his wife was put,
His wife was put there to work too. Tenían Sí. que multiplicarse y hacerse se tenían que llenar la tierra. deja su populated earth also. Yeah, but he doesn't- Pero también le dijo a Eva que debería estar con él junto, ¿verdad? Ella se supone que debería estar, que tenía que ayudar a él, ¿verdad? Sí, y que tenían que tener una disciplina. They don't touch the fruit of the tree. but Pero no lo cumplieron. No, they didn't. No lo hicieron muy bien. the point is, they were there because they were supposed to be working. El punto es que tenían que estar ambos They were trabajando. there to take care of the garden. Que se supone que tenían que cuidar el jardín. And God doesn't want, when He said, be fruitful and multiply, Cuando el Señor dice, sé fructífero y multiplícate, that's what Jesus did. es lo que el Señor Jesucristo hizo. Right? He planted a new garden, Él plantó un nuevo jardín and it multiplied. y se multiplicó. Right? And you see that in Acts and Pentecost. Lo vemos en el libro de Right? It Hechos, says 5,000 came in one day. cuando 5,000 vinieron al Señor, ¿se acuerdan? En el libro de Hechos. See, God wants to multiply the good El fruit. Señor quiere que multipliquemos el buen fruto. He doesn't want to multiply the bad fruit. That's No, the hermano. devil's job. Eso no es la obra del Señor. Y que seamos obedientes a su And to be palabra. obedient to His word. Right, Amén, right. amén, Amen, amén, amén. So God, He made us for good works. El Señor nos hizo para buenas So I obras. just want to encourage you to be Yo les careful what quiero you're listening to. alentarlos que tengan cuidado con lo que escuchen Make sure the things you're getting are helping you to grow. y tengan seguro que lo que están escuchando les ayude a crecer más en el To help you Evangelio. to grow Para in que les love, ayude, que and the fruits of the crezcan en Spirit, amor, que crezcan en los frutos del Espíritu, patience, que tengan self-control, paciencia, que tengan autocontrol. and make sure you're practicing what you believe. Y estén seguros que practiquen lo que ustedes creen ahora, lo que han aprendido. Practíquenlo. When you do what you believe, Cuando uno practica lo que He cree, starts giving you more. el Señor te va a dar más y te va a dar más. He wants you to grow. Porque Él quiere que tú crezcas. Right? We don't want our kids to stay 2 No, years old. nosotros no queremos que los niños se queden como que tienen solo 3 años, ¿verdad? Que se queden chiquitos. God is the same. He wants us to El grow Señor es lo sons and daughters. no quiere que crezcamos, que seamos sus hijos, sus hijas para Él. So it's the same with us. Es lo mismo, hermanos. So that's all we have for you Es tonight. solo lo que tenemos esta noche. We hope it helped you. Ojalá que algo el Señor haya abrido sus oídos y que haya podido servir de When we ayuda. first came here, what, 2 years ago? Venimos hace 2 años. And so it's good to be back again. Para nosotros es una felicidad estar Seeing lots acá of new faces. y vemos nuevos rostros. So keep going and thank you. Sigan creciendo, hermanos. Muchísimas gracias. Gracias.